Martes 12 de marzo. Estoy grabando el audio del video de ayer, lunes 11 de marzo, y probablemente el de hoy lo grabe mañana u otro día, porque estoy muy cansado. Este día comenzó con aceleraciones que se ven ahí. Quise intentar grabar el largo de la aceleración, pero en realidad no se ve esa camioneta entre medio. Y las aceleraciones las mezclé las primeras dos veces con estocadas, pliometría y ese skipping con patada frontal, que es para elongar bastante los isquiotibiales, que recién ahí se ve a lo lejos que estoy haciendo. Y también skipping con salto hice. Hice dos de esos, después hice, si no me equivoco, cuatro piques. No, hice dos piques con pliometría frontal, después un pique reverso, dos piques tras saltos laterales, después otro pique reverso. Después hice dos piques con cambios de dirección, uno reverso y terminé con al suelo, pique con frenada entre medio, misma distancia. Ese fue todo el entrenamiento del día lunes. Y terminé la sesión con un poquito de respiración y bajar un poco de grounding, que en realidad lo hice porque siempre lo hago y porque como ahora estaba con zapatos, cuando corro en calle todavía estoy usando zapatos, no así cuando estoy en pasto y esas cosas. Pero me gusta tratar de conectarme un poquito y probar qué tal. Bueno, y estos son los saltitos que se ven súper ridículos, en verdad mientras más los veo. Trato durante el video de ajustar un par de veces la cámara, ver un par de cosas que se pueden hacer quizá mejor. Y eso fue todo el entrenamiento. Bueno, y hoy la semana, en realidad, eso fue mi comienzo de semana, el lunes con turno y hoy día todo el día. En realidad se me ha hecho súper pesada esta semana. Y hoy día tuve un día nefasto, pero en realidad no fue nada que no esperara, porque tuve que exponer y me preguntaron cosas que no sabía y en realidad no sabía simplemente porque no las he estudiado lo suficiente, porque no he practicado lo suficiente exponerlas y por lo tanto no era nada raro que no pudiera responder lo que me preguntaban. Y es el dicho que he pensado harto durante el día es que cuando hay una situación de estrés, uno no se levanta y supera sus límites, sino que cae a su máximo nivel de preparación. Y yo estuve mal preparado y eso es todo en realidad. No hay mucha vuelta que darle. Pero lo bueno es que al igual que cuando hace poco perdí en una competencia de gallito, esto igual me motivó a volver a enfocarme nuevamente un poco más en entender cómo estudiar un poco mejor y plantearme el desafío de hacerlo tremendamente mejor la próxima vez. Además, nuevamente me pone esta perspectiva en realidad que lo que uno piensa en la cabeza que va a poder hacer y lo que realmente ocurre en la realidad muchas veces es completamente distinto. Así que, nada, fue una experiencia de mierda en realidad, porque a nadie le gusta ser el mediocre de una situación. Y fui completamente mediocre hoy día en mi presentación. Más allá de la presentación en sí, fue como yo presenté. Pero bueno, ya está hecho. Y ahora estoy probando este espacio como para desahogarme de eso, porque en realidad me ha atormentado bastante el día. He tratado de usar distintas técnicas para dejar de pensar en el tema, para tratar de eliminar ese pensamiento, pero es un poco imposible hacerlo. Y quizá ventilarlo es un poco mejor que simplemente tratar de quemarlo a la fuerza. Me hizo pensar esto que Dios me puso este desafío en el camino porque hasta ahora yo siento que he pasado la vida un poco en piloto automático. Esfuerzos he tenido, pero esfuerzos principalmente del área física, con el rugby y esas cosas, pero nunca tanto esfuerzo mental, quizá como he tenido en los últimos
en el último tiempo, y especialmente esta última semana. Y ese esfuerzo mental es uno que me cuesta porque todavía yo tengo esta perspectiva de que me siento súper intelectualmente superior en muchos aspectos, cuando en la realidad, en este contexto en el que estoy, donde estoy con gente brillante, me doy cuenta que estoy muy, muy, muy lejos de ser superior a nadie. Incluso de aquellas personas que obviamente me considero más inteligente o lo que sea, también es una ridiculez porque la métrica de evaluación simplemente está sesgada por lo que actualmente el modelo educativo ha hecho, pero en realidad bajo otras métricas, y en múltiples, eh, no necesariamente voy a ser mejor que alguien más. Así que nada, es como una reflexión de que este era el momento de que Dios me puso en el camino para volver a replantearme cómo enfrento al resto de la gente, volver a replantearme cómo enfrento mi nivel de esfuerzo, qué tan lejos puedo llegar, exigirme realmente quizás hasta dónde, mostrarme realmente hasta dónde puedo llegar y ver qué pasa con eso, que creo que es lo más interesante de este momento, porque sin duda esto no va a ser lo más difícil de mi vida, quizás es intelectualmente desafiante y estoy en un momento difícil por distintas razones, pero no va a ser lo más difícil de mi vida bajo ningún concepto y por lo tanto hay que tomarlo como lo que eso significa. Esa fue una de las grandes reflexiones de hoy. Incluso ahora que estoy tratando de recordar qué era lo otro que había pensado hoy, uno se queda en blanco cuando está así como frente a las cámaras, frente a la situación de exposición. Es súper interesante porque siento el corazón latiendo mucho más fuerte que lo que debería para algo que en realidad no hay nadie escuchando, que quizá nadie nunca escuche, y que hace poca diferencia en realidad como alguien vaya a juzgarlo, porque el único que tiene que juzgarse es uno, se supone. Pero es como una terapia de exposición, que al ponerme en esa situación, incluso en pensar estando en estar en el podio donde está hoy día, ya me pongo un poco nervioso pensando en toda la sala y todo. Y creo que la única forma en realidad es enfrentarlo varias veces más nomás. Así que hay que ponerse los pantalones y ponerse a estudiar. Hoy día también en la tarde traté de entrenar hacia arriba un poco. Hice un video que al final igual salió un poquito más largo quizás de lo esperado, pero que creo que quedó bueno. Y cuando estoy entrenando ahí, me hace pensar en lo poco que uno valora también cuando tiene harto tiempo, cuando realmente tiene espacio para poder entrenar, espacio para poder hacer sus cosas. Y lo difícil a veces que es darse esos espacios, incluso cuando uno está muy cansado, que es lo que me pasó ahora. Y de hecho ahora ya estoy empezando a pensar, con un poquito de ansiedad, que quizás estoy un poco pasado de rosca. A pesar de estar muy cansado, quizás me va a costar incluso quedarme dormido y eso va a hacer que mañana despierte más cansado y me empiezo a poner un cojín de ansiedad solo. Y es súper difícil manejar ese tipo de situaciones. Pero creo que es parte del aprendizaje de esta etapa. Y es imposible ya pretender terminar esta situación bien sin aprender un poco a manejarlo. Y creo que de las estrategias que mejor me han funcionado ha sido tratar de hacer el Wim Hof, la respiración de Wim Hof, el método, hacer un set de 3 antes de acostarme y en general eso me deja bien relajado y ayuda mucho a liberar tensiones. El problema es que son 10 minutos, es un poco incómodo hacerlo y muchas veces esos dos factores, que en realidad 10 minutos no es nada y en realidad la incomodidad es bastante poco importante en comparación a no dormir bien, pero aún así hace como un tema ahí. Y ahora me acabo de dar cuenta que como el video lo grabé para un lado, quedó para el otro lado, así que voy a tener que editarlo para que quede al revés. La falta de preparación, la falta de hacerlo, te expone cuando uno está haciendo el tema de verdad. Y claro, como yo no estoy acostumbrado a grabarme, no estoy acostumbrado a ver qué pasa cuando uno se graba,
y las distintas cosas que uno hace. Entonces me expongo cuando estoy en eso, cuando lo hago de verdad. Y al subirme al escenario es lo mismo, como no hice la presentación, ni siquiera la intenté repasar una vez porque en realidad no lo hice bien. Eh, Cuando estuve arriba no estaba preparado y se notó. Y la verdad es que me, me dio mucha vergüenza mi desempeño. Así que espero que eso sea suficiente benzina para cuando esté cansado poder empujarme a seguir estudiando y haciendo las cosas. Porque si no, en realidad no sé qué más que eso necesito para despertar. Hoy día estuve además conversando en un tema nada que ver sobre, sobre inversiones y sobre cómo mover el dinero en tiempos turbulentos como el de ahora. Yo tuve un periodo en que tenía harto y lo perdí todo básicamente con malas decisiones. Y ahora tengo un poquito, recuperé algo. Y, y en realidad pareciera que el invertir es extremadamente complejo, pero también tiene ciertas características que lo hacen muy simple. Y es loco porque uno de los médicos en general tenemos cero idea de cómo invertir, más allá de quizá crear alguna empresa que rente bien, laboratorios y esas cosas. El invertir la plata en sí en algo que deje rentabilidad es algo que nosotros no manejamos muy bien, no conocemos mucho el mercado, por lo tanto es súper difícil que le chuntemos, más que le chuntemos, que sepamos realmente lo que estamos haciendo. Pero sí se da un fenómeno interesante, que es el fenómeno de un índice, que es el miedo, avaricia, se llama Fear and Greed en inglés. Y yo estoy usando actualmente ese, esa métrica como razón principal de compra de Bitcoin, que es la principal inversión que tengo, para ir, como es mi naturaleza en realidad, contra el sentido general. O sea, cuando todos están en greed, cuando todos están comprando Bitcoin, yo probablemente voy a vender. Y cuando había mucho miedo en el mundo de Bitcoin, yo ahí compré. Y me fue bien ahora con esa estrategia, que antes no era mi estrategia anterior era al revés. Así que me parece interesante el pensar cómo eso también se da en otras áreas de la vida, en otros aspectos. Hoy día trataron de ofrecerme una vacuna que no quería. Escapé rápidamente, pero claro, hay muchos que se están poniendo estas vacunas porque es la forma de poder lograr entrar a este o este otro lugar. Y quizá es lo que pensaba yo cuando hoy día un amigo me preguntaba qué es lo que me gusta como subespecialidad de traumatología. En realidad mi respuesta siempre es no sé. Pero si soy sincero conmigo mismo, mi respuesta sí la sé. Solamente que no me atrevo a decírsela al resto porque me da miedo quedar como un loco. Pero mi respuesta es que yo quiero hacer algo propio, quiero hacer algo distinto. Quiero ir un poco contra lo que hacen todos. Que creo que todavía lo que hacen todos deja mucho dinero y por lo tanto es muy atractivo. Pero uno no puede predecir el mercado y por lo tanto mantenerse con las opciones abiertas y armar algo propio que te permita mantenerte motivado incluso ante la adversidad creo que es más importante. Y eso es como el respaldo principal que tiene el aprender a pensar de forma independiente, porque lo que cuando uno piensa con la corriente o cuando uno piensa en contra de la corriente o de forma independiente, que no necesariamente tiene que ser en contra, siempre va a encontrar momentos donde el mercado y el resto de las ideas y el resto de la sociedad lo va a criticar a uno y uno va a ver que sus ideas o sus propuestas estaban equivocadas, no son adecuadas en ese momento o una serie de factores que lo van a hacer dudar de su planteamiento.
Pero si es que uno es sincero con uno mismo, con lo que uno está diciendo de verdad, de adentro, creo que es mucho más fácil adaptar eso a la circunstancia negativa y ver cómo uno ha errado y por lo tanto modificarlo, a que si es que uno hace lo que todos hacen, porque puede que ante esa situación de equivocación la mayoría no lo vea, o la mayoría decida mantener la misma conducta, o la mayoría no haga nada. Hay muchas opciones que te dejan encasillado en una incapacidad de tomar decisiones y necesariamente terminas siendo alguien que actúa de forma independiente. Solamente que no has tenido la práctica, al igual que estos videos, al igual que presentar frente a todo el mundo, al igual que hablar en público. Como no has tenido la práctica de hacerlo múltiples veces, tratar de hacerlo entretenido, tratar de hacerlo dinámico, que es un poco lo que a mí me pasa con estas conversaciones en monótono, que me cuesta mucho pensar que alguien lo encuentre entretenido todavía. Entonces yo mismo como que me tiendo a aburrir un poco, pero cuando me despierto como ahora, empiezo a gesticular y empiezo a moverme y empiezo a ponerle más ritmo, onda, y eso es una práctica que tengo que mantener. Bueno, cuando uno piensa independiente, ese pensamiento independiente también se practica, es una práctica. Y es una práctica que es súper difícil porque si es que el resto de la gente es como yo creo que en muchas cosas probablemente hay más gente parecida a uno de lo que uno cree. Pero tenemos esta tendencia a desconfiar de ciertas cosas, a querer tener la razón y por lo tanto buscarle la quinta pata al gato. Hay muchas formas de pensar independiente que dificulten un poco más el panorama de lo necesario. Y una de las cosas que he tratado de ir aprendiendo últimamente es cuándo callar y cuándo hablar, que es una de las cosas más difíciles porque creo que como tengo un antecedente mental de haber mentido durante mucho tiempo en muchos aspectos y un poco haberme como aferrado de una gloria pasada, que yo era intelectualmente muy bueno para el colegio, más que no quiero decir inteligente, bueno para el colegio cuando chico, y después como que de eso siempre me colgué y tuve suerte y tuve buenos momentos y logré pasar como soplado en todo el resto de las cosas y como que ese momentum me acarrió hasta donde estoy ahora. Pero ahora ya no tengo cómo seguir con ese momentum, y eso fue lo que se expuso hoy día. Y cuando estaba expuesto hoy día, no pude mentir, porque no soy bueno mintiendo, se nota mucho cuando miento. Especialmente ahora que he aceptado el daño moral interno que hace mentir. Entonces, como he aceptado ese daño, lo que eso significa, le tengo mucho miedo a mentir y por lo tanto, si es que estoy inseguro de lo que estoy diciendo, no tengo claridad de lo que estoy diciendo, hablo con mucha inseguridad, muy hacia adentro, no me atrevo a expresarlo, me retraigo mucho y se nota, y eso es como olfatear sangre en este mundo, en este ambiente de alta competitividad, y cuando olfatean sangre en general, bueno, los tiburones atacan nomás, pues, y eso es parte de ella, hay que aceptarlo así. Entonces, como surfeé ese momentum por mucho tiempo, creo que puede haber mucha gente surfeando, y yo también, el momentum de hacer lo que todos hacen, el momentum de seguir el patrón establecido durante los últimos 30 o 40 años, porque eso dio réditos, en general, digamos, dio réditos suficientes como para avanzar un poquito en clase social, tener un buen estatus, sentirte partícipe de algo, sentirte parte de un grupo, sentirte valorado, sentir que estás avanzando. Pero en el contexto actual, de mucha variación, de mucha más variación que antes, de, de opuestos mucho más radicales, de un totalitarismo mucho más expandido y un liberalismo muy, muy disociado todavía, excepto en algunos lugares nomás, se hace, se hace más cuesta arriba nomás. Eso es lo que pasa. Así que, nada, ese es mi pensamiento, que es como tratando
unir ideas que son bastante locas, pero que en realidad al final sí tienen mucho que ver una cosa con la otra. Y eso es lo interesante de cuando uno empieza a aceptar la realidad de lo importante que es no mentir, de lo importante de elegir el camino propio, de lo importante de tomar decisiones y mantenerse en ellas, es que está súper interrelacionado entre todo. Desde mi decisión de grabar estos videos que todavía me cuestan un montón, grabarlos cada vez me cuesta menos en realidad porque ya me da un poco lo mismo poner una cámara y ponerme a hacer ejercicio al frente. Hay tanta gente grabándose haciendo cada estupidez actualmente que como que siento que eso no es tan grave. Pero sí esta parte de hablar, de exponerlo y después subirlo es un tema que todavía me cuesta un poco. Pero eso es es lo lindo, pues. Mientras más me cueste lo que estoy haciendo en este momento, más significativo probablemente es. Si fuera fácil, no estaría aprendiendo nada. Y además lo otro que me ha pasado con este experimento de los videos es que en realidad me he sentido súper bien físicamente. Me siento explosivo de piernas, no me siento cansado, físicamente me siento fuerte. Hoy día en los entrenamientos me sentí débil, pero en realidad había dormido nada anoche. Y, y creo que están rindiendo frutos, está interesante este experimento de correr y hacer barra y hacer ejercicios durante poco tiempo, pero alta intensidad. Y sí lo que me gustaría agregar más adelante, que es algo que tengo que explorar porque es mucho más difícil también agregar a un video y bueno, quizá en realidad tampoco es muy necesario porque puede ser medio fome, pero quizá tiene algo que decir ahí. Son estos entrenamientos en zonas 2 o 3 de cardio, que son esos entrenamientos que permiten mantenerlo durante larga duración sin reventar el cuerpo, sin sentir que uno está haciendo tanto. Y son un poco contraintuitivos, al igual que estos ejercicios que duran poco, pero son de alta intensidad. Esos ejercicios duran mucho, pero son de una intensidad mucho más baja. Es como que uno entrenara en, en dos extremos nomás. Que eso sí hace harto sentido si es que uno lo pone en una perspectiva evolutiva. Que es entrenar en el extremo de la baja intensidad, que es básicamente el recolector o el cazador en las fases de desgaste. Y uno está a una intensidad relativamente baja durante larga duración hasta que la presa cae o hasta que uno encuentra lo que está buscando o lo que sea que está haciendo, viajando de un lugar a otro, entregando un mensaje. Y por otro lado, esos periodos de ultra intensidad, de luchar cuerpo a cuerpo con alguien, de salvarse de un depredador, de defender una familia, de lo que sea que es ultra alta intensidad y que es algo que actualmente es tan lejano a la mayoría de nosotros que ni siquiera tenemos mucha idea de qué significa. De hecho, anoche, cuando estábamos en el turno, discutíamos justamente ese mismo tema, aunque es una de las veces que aprendí a callar, quizá, porque creo que todos querían opinar y yo tiendo a como sobrecoger la conversación, a sobrellevarla muy fuerte con mis opiniones, porque tienden a ser como, me carga decir como, tienden a ser desde mi perspectiva, yo intento ser mucho más profundo en el análisis y por lo tanto la conversación pasa de ser una conversación banal a una conversación profunda sin previo aviso y ese es mi problema de repente en leer las circunstancias, que es lo que más me cuesta, de cuando uno quiere realmente irse en una profunda y cuando uno quiere simplemente comentar el acontecimiento del día a día. Bueno, lo que estábamos comentando es que aparentemente el gobierno actual, que yo no tengo la menor idea si es que lo hicieron o no, porque en realidad estoy completamente alejado de todo este tipo de informaciones, no creo que me aporten nada. Bueno, pero el gobierno actual aparentemente trataron de pasar una ley para entregarle más facultades a la rama violenta del Estado, pero poniéndole restricciones que son tan estúpidas como ideológicamente predecibles. Que por ejemplo tienen que tener el uso de la fuerza se limita para minorías sexuales, para extranjeros, para toda una serie
calificativos ideológicos que son los mismos de siempre, que no es nada nuevo, y que por lo tanto cuando uno lo trata de evaluar en la práctica, lo único que queda claro es que estas personas que idean estas normas nunca han estado expuestos a la violencia, a ningún tipo de violencia, ni siquiera violencia deportiva, como podría ser el jiu-jitsu, el boxeo, el rugby, cualquier otra cosa. Y como no tienen ningún tipo de noción de violencia deportiva, probablemente algunos ni siquiera juegan fútbol, entonces no entienden la dificultad de manejar esas circunstancias de alto estrés con decisiones de milisegundos o de segundos, y creen que esto se puede manejar en un abstracto, en un vacío, donde el carabinero va a tener que detener a alguien mientras esta persona está delinquiendo y al mismo tiempo tratar de averiguar si es que la persona es extranjero, es minoría sexual o lo que sea, porque en ese caso no puede usar tanta fuerza como si es que es básicamente un hombre blanco cis, sin ninguna wea rara, un hombre tradicional, que tampoco tienen cómo saberlo. Entonces, básicamente es una forma bien explícita de expresar su desprecio hacia el género masculino en una norma que es completamente inutilizable y que es ridícula incluso para sus estándares. Pero claro, como estamos en una situación, y tuve una discusión con mi polola al respecto hace poco, una discusión no tan buena en realidad, pero bueno. Estamos en una sociedad que está tan alejada de la violencia, de la naturaleza realmente, de la naturaleza humana, de la naturaleza como entidad, como entidad gobernante de nuestras acciones, que se nos olvida el peligro que realmente hay afuera al, al estar solos, al no tener una tribu, al no estar físicamente aptos. Todo eso, toda esa comodidad actual de la modernidad y todo ese individualismo rampante que a veces yo también soy culpable de llevar adelante, que en realidad nos aísla y nos predispone al peligro, porque solos en realidad no podemos sobrevivir a un asalto real o a una violencia real, y físicamente con los gordos y sedentarios y enfermos que estamos, en realidad tampoco podemos sobrevivir a nada. Nosotros lo vemos todos los días en donde trabajo, que llegan los guardias de seguridad, que en este país hay dos requisitos para ser guardia de seguridad: o estar extremadamente viejo o estar extremadamente gordo, y si tienes las dos, eres como el mejor guardia que pueden contratar. Entonces, claro, los guardias, que muchas veces son incluso señoras de 60 años, que nunca han hecho deporte en su vida, tienen por lo menos 20 kilos de sobrepeso, 4 enfermedades crónicas y no mucho más. Las señoras tratan de tener un asalto y terminan con la muñeca fracturada, con una rodilla luxada, con lo que sea. Y esto es meramente porque como sociedad estamos completamente abstraídos de la violencia, de la naturaleza, de lo que es nuestra naturaleza como seres humanos. Creemos que todos nosotros somos súper buenos, y a mí me pasaba lo mismo antes. Somos súper buenos nosotros y el resto es malo. O son todos malos menos yo, que es una derivación del mismo tema. Así que esas son mis reflexiones de hoy. Hasta la próxima.